Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas, profe. ¿Cómo van todos? Bueno, gente, hoy vamos a mirar el diseño de una clase. Ya está hecha, ya lo vamos a examinar con calma. Mostrarles acá. Bien. Eh, Esta es una clase que está diseñada para manejar números racionales. ¿Listo? Lo que nosotros conocemos del número racional es que tiene dos componentes. Es decir, vamos a tener un objeto que tiene, digamos, si tiene un índice, va a tener un índice 0 y 1. Si quisiéramos mirar variables, va a tener solamente dos variables, el numerador y el denominador. ¿Listo? De esta manera, estos números, por ejemplo, son números racionales, son representaciones que nosotros podamos llegar a tener. Nosotros tenemos muchos tipos de datos que provee Python, flotantes, enteros, cadenas de caracteres, lo que usted quiera, incluso números complejos, pero no tiene una para números racionales. Entonces ahorita vamos a mirar cómo podemos diseñar una clase. ¿Listo? Un segundito. Entonces, lo que nosotros representa un número racional, pues primero diseñamos la clase y luego miramos qué operaciones debería tener en esa clase y pues por supuesto podrían no estar completas si nos faltan algunas cositas. Bien, en el diseño lo que nosotros vamos a hacer es crear ese número con esas dos propiedades. ¿Listo? Eh, Nosotros podemos crear uno predeterminado, por supuesto con el numerador como cero, es decir, esa operación está permitida y el denominador como 1. Es decir, podemos crear el número racional simplemente cero. ¿De acuerdo? Lo que no podemos hacer es permitir que el denominador sea cero. Eso sí ya no se puede hacer. Podemos sumarlos, podemos restarlos, podemos multiplicarlos, podemos dividirlos y podemos comparar, es decir, saber cuál de los dos es más grande. Y los podemos convertir a enteros, a flotantes o a cadenas de caracteres. Entonces hacemos las clases y las operaciones para cada una de esas cosas. ¿De acuerdo? Bien. Comenzamos mirando el diagrama de qué contendría más o menos la clase racional para hacernos una idea, porque pues va a ser una clase bastante grande. Estas son las dos cosas o variables de datos que él puede guardar, el numerador y el denominador. Este sería nuestra forma en la que nosotros vamos a tener el límite, ¿de acuerdo? La idea es que tengamos estos valores predeterminados, el numerador como cero y su variable que de entrada se espera que sea un entero, el denominador como uno y también su variable de entrada se espera que sea un entero. Estas son las diferentes operaciones, es decir, podemos tener adicionar, ojo, y cuando adicionamos, esta es nuestra única variable de entrada. Otro objeto construido con la misma clase, que sea un racional, ¿de acuerdo? Y por supuesto, lo que me devuelve es otro número que cae como racional. Tenemos entonces suma, resta, multiplicación, división y tenemos menor que, por ejemplo, y también las otras, es decir, menor que, menor igual, igual, no igual, diferente, mayor que, mayor igual, son soportadas. Es decir, todas estas operaciones que son como resultado booleano. Hay una que vale la pena de estas para trabajarlo y va a ser con la resta. Es decir, con la resta nosotros vamos a determinar muchas cosas y con otro operador que de pronto no es uno reservado, sino que vamos a hacer que es un operador para poder hacer comparaciones. ¿Listo? Con la comparación nosotros podemos llegar y sacar esto casi que con un solo paso. Bien, otra ¿qué va a pasar cuando le hagamos una operación de entero? Pues esperamos que le entregue un entero. ¿Qué va a pasar cuando le hagamos una operación de flotante? ¿Y qué va a pasar cuando pongamos una cadena de caracteres? ¿Listo? Y por último, ¿cómo vamos a manejar esta parte de numerador y denominador? Pues vamos a construir un getItem. Es decir, cuando le pedamos el ítem 0 nos va a botar el numerador, cuando le pongamos el denominador, el ítem 1 nos va a botar eso. ¿Listo?
mirar un segundito. Nos falta alguien. Tenemos 10 personas. ¿Quién falta? Profe, ya Juan Pablo entra y creo que falta Luis Martínez, que también ya entra ahorita. ¿Juan Pablo no está? No. No, tampoco está Luis. Falta alguien que está faltando mucho últimamente. ¿Alguien más? Como difícil no notar. Es la única. ¿Falta qué? Bueno. En fin. Estos, ya trajo Juan Pablo. Estos son los diferentes números que nosotros podemos llegar como equivalencias. Es decir, un tercio es la mínima reducción posible de otra serie de números que podría llegar a meter el usuario. Y no quiere decir que nosotros tengamos que tener esas representaciones. Podemos llegar a tener 2 sextos, podemos llegar a tener 3 novenos, 4 doceavos, es decir, podemos llegar a tener múltiplos diferentes de un tercio. ¿Cómo nosotros hacemos para obtener este tercio? Pues vamos a reducirlo. Es decir, computacionalmente podemos simplificar esto porque ya no tiene un divisor común, excepto uno. Esto de buscar el mínimo común divisor, nosotros ya lo vimos en una parte y es con esta función. ¿Ok? Esta función era la del gran común divisor. No sé si lo recuerden, lo usamos por ejemplo para los números primos. ¿Sí? Era una ecuacióncita pequeñita donde empezábamos a dividir el numerador por diferentes valores del denominador. Entonces empezamos por ejemplo acá, 2, ¿listo? Empezamos a dividirlo por 1, por 2, por 3. Ahí encontramos el mínimo común divisor, si lo encontramos por 2 por ejemplo, y probamos también con este. Es decir, probamos los dos números para encontrar el mínimo común divisor. Una vez lo encontramos nos quedamos con ese valor. ¿Vale? La idea es que ese código me entregue a mí resultados que sean enteros, no me entregue a mí resultados que sean flotantes. Entonces, bueno, esa clase es un poquito larga, entonces la vamos a analizar paso a paso. ¿Listo? Este es el código de el gran común divisor, ¿se recuerdan? Nosotros metíamos un valor n y un valor d, este es el numerador, este es el divisor, y él empezaba a probar. Tenemos aquí el valor al cual íbamos a llegar, a un numerito de n y uno de d. O sea, estamos aquí obviando al sacar aquí el valor absoluto los signos, solamente para tener números desde 0 hasta el número que sea. Y decimos, mientras que k, que es este número que va a ir cambiando, sea menor que n1, es decir, vamos a probarlos de manera consecutiva. ¿Sí? Vamos a probar para el numerador a hacer divisiones y también vamos a probar para el denominador. ¿Ok? Eso es todo. Entonces, vamos probando 1, 2 y 6 simultáneamente. Si 2, por ejemplo, es divisible por el número de k, que él empezaría en 1, y ese resultado me da entero. Espera, ¿se empieza en 1? Pero pasaba en otro, ¿no? Ok, vale, sí, empieza en 1, muy cierto. Pero K no puede llegar a ser N1. O sea, este código se va a seguir ejecutando aunque lo encuentre. Bueno, no importa. La primera ejecución, posiblemente si probamos con 2 y 6, vaya a marcar el 1. O sea, esto me está cumpliendo. Al sacar el residuo de la división con 1, me da un número entero. Y el numerador también, el numerador y el denominador también me daría un número entero. ¿Listo? Entonces ahí el gran común divisor es 1. Bien. Sumamos otro valor, entonces probamos con 2. Aquí tendríamos la división, por ejemplo, de 2 sextos. Tendríamos entonces que este me da entero. Perfecto. Y este 6 sobre 2 también me daría entero. Entonces ahí vamos con el gran común divisor, que ahora parece ser 2. Y vamos probando hasta el último valor, que es básicamente 2.
O sea, ya no podemos llegar a subir más. Ese es el último valor de prueba. Así que él, una vez sume este valor, no puede volver a entrar. Quiere decir que de 2/6 el mínimo común divisor es 2. Y eso me da 1/3. Cuando se regresa a este común divisor, nosotros ya lo podemos utilizar dentro de nuestro código para convertir los números que nosotros queramos en números que ya pues tienen una versión simplificada. ¿Listo? Este es el mismo código que nosotros teníamos antes. De pronto lo único que teníamos era algo como esto. Esto no estaba y esto no estaba. Ahora necesitamos comprobar dos números simultáneos, así que necesitamos que se me cumplan las dos condiciones. ¿Okay? Bien. Vamos a hacerlo por pasos. Este es mi primer paso, que es definir la clase. ¿Cómo lo voy a llamar? Voy a llamar clase racional. Y obtenemos la parte del init. ¿Cómo lo vamos a determinar? Y sería básicamente definiendo este init. Miren lo que recibe, los valores predeterminados para numerador y denominador. Y acá tenemos el divisor. Si es que hay un divisor, me lo va a decir la función de el gran común denominador. ¿Listo? Por supuesto, este me recibe dos números y me va a regresar ese valor. Entonces, lo que nosotros queremos hacer en este código es básicamente crear el numerador y el denominador. Para crear el numerador, ojo, y el numerador de estos números es el que me guarda a mí el signo. ¿De acuerdo? El signo lo puede introducir el usuario en donde quiera. Es decir, el signo lo puede introducir el usuario en el denominador. Pero es acá en el numerador donde nosotros lo vamos a almacenar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo digo esto es 1, si el denominador es mayor que 0, quiere decir que este resultado me va a dar 1 si tenemos un denominador positivo. ¿Vale? Si tenemos un denominador igual a 0, no está cubierto. De hecho, simplemente tendríamos un número, una determinación matemática. Entonces, esa clase de errores, digamos que Python ya los maneja. Pero podemos meterlos si queremos, pero no vale la pena. ¿Okay? Entonces, si tenemos un denominador mayor que 0, simplemente acá vamos a tener un 1. ¿Listo? En cualquier otro caso, tenemos un 1. Esta es una manera sencilla de utilizar los if y los else en una sola línea. ¿Quién quería que la vieran? ¿Se puede hacer en dos líneas? ¿Se puede hacer en tres? Sí, claro. Pero usted puede llegar a escribir esto así. Entonces, 1 si el denominador es mayor que 0. En cualquier otro caso es menos 1. Es una declaración if-else que también viene en una sola línea. Es bastante compacta. Y se va a dividir, perdón, esto es salto de línea. Y se va a multiplicar por el entero que me queda entre el numerador y el divisor. ¿Listo? ¿Por qué el número entero? Bueno, primero yo necesito promover este número a entero porque yo dije en esta clase solamente se van a almacenar números enteros. No hay números racionales con fracciones, con flotantes. En la parte de arriba o en la parte de abajo. Entonces lo vamos a manejar sola y únicamente con enteros. Miren que esto realmente es solo para saber si debo o no cambiar su signo. ¿Qué pasa si la parte de abajo, es decir, el denominador se introduce como -3? Pues este numerador dividido por el divisor, es decir, el mínimo, el gran común divisor, el número más bajito que yo lo pueda expresar, va a ser multiplicado por -1 si la parte de abajo ya es -1. Porque yo puedo llegar a tener -1 sobre -3 y ese es el mismo número, 1/3. ¿Okay? Entonces aquí estoy cambiando el signo de la parte de arriba para que tengan en cuenta eso. El signo siempre lo va a llevar el numerador. Bien, 1 sobre -3 quedaría -1 sobre 3. De la manera correcta como lo deberíamos escribirlo y deberíamos meterlo en el programa. Okay. El denominador, en cambio, es mucho más sencillo porque yo ya tengo el signo en el otro lado. Así que lo único que hago es sacar el valor absoluto del denominador que introduce el usuario. Es decir, si el usuario introdujo -3, no importa, aquí ya está el signo. Le saco el valor absoluto y lo divido por el común divisor. Y por supuesto lo convierto en entero y ese es el denominador. ¿Vale? Esta lineecita de arriba se puede escribir de muchas maneras y esta es otra. Es decir, el numerador. ¿Cómo sería?
Bueno, esta es una expresión usando un poquitico más la lógica en lugar de una expresión if y else. Simplemente yo digo lo siguiente. Denominador mayor que cero. ¿Qué me va a dar esto? Un true o un false. Es decir, me va a dar un 1 o un 0. Si el denominador es mayor que cero, entonces me va a dar 1. Perfecto. Más que el denominador sea menor que cero por menos 1. Entonces pongamos un ejemplo. El denominador es mayor que cero, esto sería 1. Ya tengo el signo. Y esto va a ser 0, así que no importa por qué lo multiplique. ¿Ok? Ahora el denominador es menor que cero. Esto me daría 0. Esto no va a sumar. Más el denominador es menor que cero. Esto me daría 1. Y lo multiplico por menos 1. Es decir, esto me cumple la función de el else. Me está cambiando el signo. ¿Listo? Si el denominador es mayor que cero, esto me da true. Y cuando lo multiplico por menos 1, me queda menos 1. Usted puede llegar y dejar cualquiera de las dos líneas y las dos van a funcionar. Perfecto. ¿Listo? Es simplemente para mostrarles que hay muchas formas de escribirlo. Depende de la lógica, usted cómo la quiera escribir, cómo la maneja. Bueno, a comentar una y seguimos. ¿Alguna duda de esta parte? No, profesor. Vale. Sigue faltando gente. Es que es difícil no ver aquí cuando solo tenemos una mujer en el curso. Sí, profe, falta gente. Y falta otro. ¿Juan Pablo ya llegó? Ah, sí, ahí está. ¿Quién más falta entonces? Nuestro grupo, Juan Diego. ¿Qué pasó con ellos dos? Con Hambre y con Juan Diego Unido. Bueno. No, no, señor. Mire, otra operación que nosotros podemos llegar a tener es obtener el índice. De hecho, este método creo que está como al final, o no me acuerdo dónde lo puse. En la tabla IML está como al final, pero es como el primero que usted necesita tener, ¿no? Ya tiene usted las variables que son el numerador y el denominador, pero no es así como va a acceder el usuario. Y de pronto en las partes internas del programa tampoco sea recomendable usarlo porque esto solo existe dentro de esta clase. Pero de esta clase y por supuesto dentro de este objeto. Pero ¿qué va a pasar cuando usted tenga que hacer una operación con el otro objeto? Es decir, con otro racional que también se esté construido de la misma manera. No va a poder acceder al numerador y el denominador porque estos son locales. Esto solamente me funciona dentro de la clase. ¿Ok? Entonces lo que yo tengo que hacer es algo para obtener el ítem. Así de sencillo. Y el ítem, como yo lo voy a hacer, es simplemente acceder. Si el índice es igual a 0, me regresa el numerador. Si el índice es igual a 1, me regresa el denominador. Y acá hay algo llamado excepción. Y esto lo pueden llegar a mirar con más calma. Creo que abrí la misma página. Lo pueden llegar a mirar aquí con más calma en esta parte. Básicamente, una excepción se puede llegar a poner inmediatamente si usted tiene un error que usted quiere llegar a poner. Usted pone aquí excepción, qué tipo de error es y que muestre alguna cosa. ¿Okay? Estos son los errores que bota Python. Por ejemplo, si hay un error numérico. ¿Listo? Y este try se puede colocar para que él intente primero ejecutar un código. Entonces, si yo le doy try, hágame un input. ¿Listo? Si hay algún error en este input, de los muchos errores que puede llegar a cometer, él va a mirar aquí las excepciones a ver cuál de esas excepciones se cumple y aquí usted le dice exactamente qué hacer. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Reproducir el error la primera vez y mirar qué error bota y acá colocar la excepción. Miren todos los que hay. Hay error de correr, error de escritura o nombre de error. Y hay muchos más que estén por acá. ¿Listo? Yo en ese código no estoy haciendo un try primero, es decir, no estoy intentando hacer algo. De una vez estoy diciendo, deme una excepción, deme un error. ¿Listo? Y eso se hace con el comando rise. Entonces usted coloca rise, excepción y se acabó. Aquí por ejemplo está más o menos cómo lo maneja. Bueno, esto está como clase. Acá, una excepción. ¿Listo? Solamente que
no hace falta la parte del try si usted no lo considera necesario. O sea, es decir, el try lo bueno es que evita que se ejecute el error. Eso es lo único. Cuando usted coloca try dividir por 0 y coloca la excepción, entonces el error no va a parar el código. El error lo que hace es ejecutar la excepción y ahí sí hace lo que usted quiera que haga. ¿De acuerdo? ¿Por qué no lo coloqué en este código que tenía? Porque... así quedó acá. Porque el índice 0 no va a producir un error. Es decir, lo que voy a colocar acá adentro no es un error. Esto que está acá no es tampoco la posibilidad de que se cometa un error. Lo único que estoy haciendo es, si el índice no es 0 y el índice no es 1, entonces ahí sí diga que hay un error. ¿Listo? Simplemente es, no hay validez de números que no sean índice 0 e índice 1. Este documentico deberían mirarlo, no es muy difícil y pueden intentar reproducir alguno de estos. ¿Ok? La vez pasada creo que lo vamos a solucionar aquí con un print. O sea, else print algo. Pero el print no regresa nada. Este rise exception paraliza el código. Entonces simplemente usted ya no puede seguir ejecutándolo porque es un error. Se acabó el código. Es una forma de llegar y decir que hay un error y listo, suspendan todo. Bueno, esto es la operación que nosotros tenemos para la suma con los índices. Entonces aquí tenemos del racional 1, racional 2, racional 1 el numerador y el denominador y del 2 numerador y denominador. ¿Listo? Y esta es la operación que se hace, básicamente una suma cruzada, A por D más B por C sobre los denominadores, B y D. ¿Listo? Y es lo que estoy haciendo acá. Miren algo interesante. Yo estoy adicionando y estoy hablando primero. ¿Qué es el numerador del nuevo racional? El numerador actual, donde yo estoy en mi objeto, es decir, el elemento A. Por el segundo racional, el denominador, es decir, este objeto de acá, que va con el índice 1, y yo lo estoy accesando con esta operación de índice. ¿De acuerdo? Esa es la manera con la que yo le definí para poder accesarlo y eso está en la diapositiva anterior. Esta es la forma como yo accedo a esos datos, al numerador y al denominador. Sola y únicamente está definido como índice porque están ocultos para los demás. Aquí están ocultos. ¿Listo? Están ocultos, no puedo acceder a ellos. Entonces yo accedo al índice. Básicamente aquí estoy accesando al índice 0 de esta clase y al índice 1 de la otra clase. ¿Ok? Más el denominador de la clase original más el numerador de la segunda clase, es decir, el índice 0. ¿Listo? Y ese es el numerador. Ahora el denominador, sencillo, es el denominador de los otros dos multiplicados. Entonces, mi denominador por el denominador de la otra clase. ¿Listo? ¿Cómo lo voy a devolver? Bueno, vuelvo a llamar a la clase constructora de números racionales, es decir, se llama a sí misma a la clase y le dice construyame otro objeto nuevo con mis características, la característica del segundo racional con el que hice las operaciones y a ese lo vamos a devolver al mundo que es un tercer racional con numerador y denominador. ¿Está claro? ¿Está claro, gente? Sí, señor. ¿Todos? ¿No tienen ningún problema? Una pregunta. Señor, cuéntame. Si por ejemplo así usted no puede sumar un entero y un racional, por ejemplo, ¿Un entero y un qué, perdón? y un racional. Tendría, según esta clase, tendría que convertirlo primero a un racional. Pero podría hacerlo acá, sí. Claro, pero sería mucho más código. Primero necesitaría hacer otra clase que puede ser, por ejemplo, esto. ¿Ok? Entonces mira lo que va a recibir. Listo. Es una idea rápida, ¿vale?
¿Qué estoy haciendo? Voy a definir una operación que me convierta enteros y me va a recibir, bueno, por supuesto base global y me va a recibir un entero de entrada. ¿Qué me va a hacer esa operación? Con el input in, básicamente me va a devolver ese entero como un racional. ¿Cómo devuelvo ese racional? Racional en donde el input int es el numerador y el denominador es 1. Ya. O sea, ahí ya puedo tener una pequeña método que me reciban enteros y los convierta en racionales para que todo lo demás siga funcionando, ¿no? Cuando yo voy a llamar ese entero, este segundo racional yo no estoy seguro de que sea un racional, pero ojo, yo puedo decir si el tipo, por ejemplo, de segundo racional es diferente al tipo de algo que yo sí sé es un racional que yo acabo de personalizar. ¿Y cómo sé eso? Porque yo puedo llegar y llamar un objeto que tenga esa clase. Por ejemplo, la clase, eso tenemos que probarlo, ¿no? Si funciona así como lo estoy pensando o no. Es decir, la clase del tipo racional. Porque esto me va a decir es una clase personalizada llamada racional. Esto me va a decir que es un entero o cualquier otra cosa. Entonces, si es diferente, entonces el segundo racional, el segundo racional tendría que primero pasar por la otra clase. En esta clase pongámoslo oculto. ¿Listo? Y ahora sí garantizo que es un racional. O si tengo muchas más comprobaciones que hacer, es decir, si tengo que puedo llegar a meter un entero, flotantes, etcétera, entonces lo mejor sería aquí directamente comprobar con algo que esto sí estoy seguro que va a funcionar bien. El tipo, es cierto que el tipo va entre paréntesis. Bueno, acá no lo puedo llegar a llamar así de chévere. Vale, tipo de un entero. Ya. Ahora sí. Acá que tengo el tipo de mi objeto, que como dice Lucas, ¿puedo llegar a funcionar un entero? Sí, en este caso sí. Porque entonces me va a dar el tipo de mi segundo racional, es el tipo de un número entero, sí, se me activa. Y me llama el método que me convierte enteros en racionales, que es este. ¿Listo? Entonces hago un conversor para enteros, un conversor para flotantes, un conversor para el número que yo quiero, para el tipo de dato que yo quiero. Pero así como está, no, Lucas, él espera un entero, siempre. Perdón, un racional siempre, un objeto de la misma clase. Porque a un entero le va a intentar accesar esto y no va a poder. Un entero no tiene elementos, un entero no tiene elementos 0, 1, 2, no. El elemento entero es uno solo y se acabó. Mientras que la racional sí tiene. Y esta es la manera. No sé si le quedó claro. Tendrá que adicionar eso, no solamente para la suma, sino para todos los demás. ¿Sí, Lucas? Sí, señor. Pero, ¿le quedó claro esta parte? ¿Por qué tuve que hacer un conversor de enteros? ¿Y por qué tuve que verificar acá esto? ¿O no? ¿Sí? Esto ya lo habíamos hecho antes. Hacer la función con la función type, comprobar tipos de datos, ¿no? Si el tipo de dato era entero, entonces convierto en flotante, cosas por el estilo. Si era diferente de cadena de caracteres, entonces bote error. Diga, no, tiene que introducir un número. Eso ya lo hemos hecho en algunos proyectos por ahí. Algunas personas lo hicieron. Bueno, entonces, Lucas, ¿bien? Sí, sí. Vale. Luego, ¿cómo está? Si lo quieren implementar en sus programas, no hay ningún problema. Y acá podríamos llegar a tener la resta. No me voy a parar mucho en los detalles porque, bueno, la suma y la resta es lo mismo, excepto que le estoy cambiando por aquí el menos. Pero esta resta la voy a usar bastante más adelante. ¿Okay? La voy a usar para hacer una clase para las comprobaciones para que sea mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque esta resta de los dos números tiene una ventaja. Me cambia el signo del resultado. Si A sobre B, por ejemplo,
es mayor que b sobre c, esta resta me da positiva. Si el segundo racional es mayor que el primero, esta resta me da negativa. Si los dos son iguales, esta resta me da 0. ¿Estamos? ¿A qué voy a ir? ¿A qué voy a utilizar esta resta más adelante para ese tipo de comprobaciones? Dejémoslo hasta ahí. Bien, aquí tendría el producto. Es lo más sencillo del mundo. De hecho, los racionales. Tendría la división. Simplemente invertir el orden. Y me devuelve racional. Es decir, estas operaciones son básicas, no cambian mucho. Y acá tenemos cómo devolver un flotante y un entero. Bueno, cuando la gente aplique la operación de flotante, lo único que vamos a hacer es coger el numerador y lo dividimos entre el denominador. Y se acabó. ¿Vale? Si queremos... Bueno, de pronto no sé si tengamos estos problemas. O sea, no sé si haga falta el float acá. Creería que no. Porque son enteros y automáticamente se convierten en flotantes. ¿Por qué lo puse? No estoy seguro. Bueno, dejémoslo ahí. Y por supuesto el tipo de dato que me va a regresar es un flotante. ¿Qué sería la parte entera? Pues va a llamar a flotante. Es lo más sencillo, al que ya acabé de calcular. Y le voy a calcular la parte entera. Entonces si tenemos, no sé, un medio, me va a dar 0,5 cuando yo lo convierta en flotante. Y la parte entero de 0,5 me va a dar 0. ¿Listo? Eso es todo. Recuerden que el entero siempre bota solamente la parte entera. Si el resultado sea 0,9 en flotante, el entero lo convierte en 0. Solamente cuando llega a 1 o más es que lo va a convertir en 1. Okay. Y devolver la cadena de caracteres. Entonces, para devolver la cadena de caracteres, yo voy a decir si el denominador es igual a 1, entonces simplemente me regresa el numerador. Bien, cuando yo quiero mostrar la cadena de caracteres de 9 sobre 1, solamente regreso el 9 y ya. En cualquier otro caso, va a regresar el numerador como cadena de caracteres seguido por el símbolo del slash para la división y el denominador como cadena de caracteres para que se vea bonito, se vea como una cadena. ¿Listo? Ojo, ¿cuándo me va a funcionar esta función de cadena de caracteres? Cuando yo le aplico un print. Cuando yo le aplico print a un objeto, él va y busca dentro del objeto y mira, oiga, este objeto tiene presentación en forma de cadena de caracteres porque necesito hacer un print. Y este objeto va a responder, sí, la tenemos. Esto cuando el denominador es 1 y esto en cualquier otro caso. ¿Ok? Entonces este método es útil para hacer print de sus objetos, los que tenga hechos. Bueno. Ahora sí, comparemos los objetos y, ojo, esto solamente me hace una comparación. Esto no es ni mayor, ni menor, ni nada. Esto lo único que hace es compararlos. Entonces tenemos acá, entrada el segundo racional, que es con el que yo voy a hacer la comparación, y aquí lo guardo como un temporal. ¿Listo? Esto es la subtracción, es decir, la resta. Esta resta ya no necesita que yo le ponga el entero propio, perdón, el racional propio, porque él ya lo tiene incluido. Lo único que necesita esa resta es el segundo racional. Y recuerden qué es lo que me da esa resta. Si él me da que el valor de la resta, es decir, ok. El numerador, a la parte de arriba, acuérdense, es el que me guarda siempre, porque yo voy a construir de nuevo mi racional, es el que me guarda el signo, ¿cierto? Ese es el que me guarda si es menos, si es más, si es 0, etc. Entonces, si ese valor, el que me guarda el signo, es decir, con el índice 0, es mayor que 0, entonces me regresa, hey, yo los comparé y es cierto. ¿De acuerdo? Entonces este valor de comparación me funciona cuando el signo que tiene ese racional es positivo. Me regresa falso, no, mentira, me regresa -1 cuando el signo que tiene es negativo. Y me regresa 0 en cualquier otro caso. Y en cualquier otro caso es que no es ni positivo ni negativo, es simplemente 0.
¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí la comparación. Tenemos dos números, uno racional que es el propio, el de la clase, y el otro con el que lo estoy comparando. Los resto. Medio positivo regresa a 1, medio negativo me regresa a menos 1 y medio 0 me regresa a 0. Eso es todo lo que hacemos acá. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, ¿para qué utilizo esta clase de comp? De hecho, yo no me acuerdo si esta clase la vi en alguna parte porque me acuerdo que la escribí como si fuera una clase reservada. No recuerdo si es una clase reservada o no, creo que sí. Creo que es una clase reservada. Bueno, la voy a utilizar para hacer absolutamente todas las comparaciones en un solo paso. Bueno, casi que en un solo paso. Esto me va a establecer el menor igual, el mayor igual y de hecho el igual no. No recuerdo porque el igual no. Porque ahí está. Bueno, en fin. En fin. Aquí tenemos... ay, perdón. Aquí tenemos menor igual, no mentiras, este es menor, less than, menor que. Entonces tenemos si la comparación es menor que 0. ¿Listo? Tendríamos acá menor igual, este sí, si la comparación es menor o igual a 0, es decir, estoy cubriendo dos posibilidades. Y acá tendría mayor que si es mayor que 0 y acá tendría mayor igual si es mayor o igual que 0. Es decir, aquí tengo lo que significa cada uno porque al hacer está reservado de comparación automáticamente puedo llegar a utilizar la matemática o la lógica básica para poder hacerlo. ¿Listo? No estoy seguro por qué no lo hice. Si se me pasó. Ustedes regresan, ¿recuerdan de la lección cuál era para el igual? Creo que es EQ. No recuerdo. Pero bueno. Este método, si es EQ, debería ser así de sencillo de implementar. ¿Listo? Si es igual a 0. Entonces, ¿son iguales? Sí, son iguales a 0. Vamos a dejarlo ahí. Y de hecho esto lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí más adelante. En fin, esta es toda la clase con todas esas cosas. Es bastante larguita. Si nos vamos hacia atrás, de pronto no vamos a ver mucho. Me lo voy a llevar para otro lado. Okay. Listo. Copiado. Y... estos. Pegado. ¿Listo? Y se... Esperen, me faltó algo. Aquí no está la función. La función la necesito. ¿Dónde está la función? Bueno, me la voy a llevar del otro lado. Porque esta función la necesito para convertirlo. ¿Listo? Bueno, yo quise dejarla como función, pero podría haberla convertido también en un método. La quise dejar como función para que ustedes vean que igual las clases reciben funciones y no hay ningún problema. Aquí deben haber algunos errorcitos ahí de estilo, pero debería funcionar bastante bien. ¿Listo? Entonces aquí tengo toda la clase ya construida. El init, la suma, resta, multiplicación, la división, flotante, entero, cadena de caracteres, los comparativos, que básicamente son maneras de reescribir este com. El com es realmente quien me da todo. ¿Listo? Me está restando con otro racional y me está comparando simplemente el numerador. El numerador es mayor que 0, perfecto, devuélveme 1, es menor que 0, etc. O sea, este es el que hace la magia. Y ese me permite hacer estas comparaciones aquí tan simples en una sola línea. No es más, para no repetir código. Obtener el ítem y se acabó. No necesitamos más. ¿Está clara esta parte? ¿Cómo se organiza toda la clase? ¿Cuántas líneas son? Sí, son casi 90 líneas con la función. ¿Listo?
Pues sí, profe, toca revisarlo Con calma. más. Sí. Bueno, nada, a ejecutarlo y aquí tengo diferentes racionales y diferentes operaciones. Acá tengo, por ejemplo, creado un racional 4,2. Miren que estoy utilizando múltiples a propósito. Bueno, esto es lo que pasaría si yo quisiera poner esto en un archivo de texto, ¿no? O sea, ya lo tengo aquí en Spider. Ya la cuestión es guardarlo. Lo guardo con un archivo .py y lo importo acá. Vale, que le pongo racional, puede ser. Entonces ya estoy creando un módulo llamado racional. Y dentro del módulo estoy importando la clase y la función. Y me funcionaría perfecto. ¿Listo? Si esta función la meto dentro de la clase, la metería como un módulo interno. Y cambiaría solamente la línea de código al inicio y en el límite. Se puede hacer también. Bueno, en fin. Creo 3 racionales y voy a mirar cómo funcionaría este código. Tengo una duda. Algo me dice que no he corrido nada. Y algo me dice que la función está por allá atrás. Entonces voy a copiar y pegar esto acá. Voy a correr esta línea. Listo. Corrido. Y corro esto. ¿Ok? Y hay un error. CMP. Qué pena. Voy a mirar acá una cosa. Equal. Ah, es con O. Lo escribí mal. Ahora sí. Correr y funcionó. Aparentemente. ¿Listo? Bien. Observen qué es lo que estoy haciendo. Yo no recuerdo si ese comp es lo mismo que este equal. O sea, porque aquí ya lo tenía escrito, pero no tenía creado el método. Estoy casi seguro que aquí de pronto estoy repitiéndome un poquito. Tendremos que revisarlo, no recuerdo. Eso está en la lección pasada. No recuerdo si este EQ ya es ese comp, porque lo escribí como palabra reservada. O sea, puede ser que simplemente esté repitiendo un método reservado 2 veces con diferente nombre. Pero dejémoslo así con equal, que creo que este es como el método que tiene prioridad. El comp lo utilizo para muchas cosas, pero el equal realmente sí me responde solamente verdadero o falso. No más. Bueno. Entonces, aquí en los resultados podemos ver la representación racional, por ejemplo, de estos tres. Tres que está acá. ¿Listo? El primero, que es 4/2, me lo va a representar simplemente como 2. ¿Por qué? Porque el denominador era igual a 1. 4/2 lo puedo reducir a 2. ¿Listo? Racional, 6/9, 2/3. Por aquí está. Y el otro simplemente 3. 3. ¿Vale? Y acá tengo operaciones. Eso es todo. Quiero que aquí me muestre, por ejemplo, en este print. Y recuerde que el print me va a accesar a la parte de cadena de caracteres de todas las representaciones. Entonces me va a estar diciendo R1 más R2 por R3 es igual. Y acá coloco la operación que quiero que me muestre. Y eso es lo que me está mostrando acá. ¿Listo? La representación en cadena de caracteres de todos y cada uno de mis racionales y el resultado. Y así sigo la misma lógica para todo lo demás. Valdría la pena, por ejemplo, mirar alguna comparación. Esto. 2 es menor que 2/3. ¿Listo? Falso. Vale. 2 es igual a 2/3. Falso. 2 es diferente de 2/3. Verdadero. ¿Cuánto es la parte entera de R2? Y R2 es 2/3. Ese número es menor que 1, por lo tanto me va a colocar 0. ¿Cuál es el flotante de eso? 0,6. ¿Listo? El valor, el ítem 0, es decir, el numerador lo tengo como 2 y el denominador como 3, es decir, puedo accesar a esta clase de cosas. Y acá accedí al type de R1, no recuerdo por qué, creo que era para que miráramos que nosotros podemos accesar a esa clase de cosas, aunque los bota un poquito extraño. Es decir, esta clase es la que nosotros creamos, ¿no? Mire cómo la está botando como en mi programa principal se llama punto racional y el entero lo bota más limpio. No entendí muy bien cómo hacer para que esta clase
existiera como una manera más pura, y creo que la respuesta es porque no la importé. Si la importo de la manera de arriba, ahí sí me va a decir esa clase se llama racional. Pero aquí no la estoy importando, aquí la estoy corriendo en el código y ya. Entonces por eso es que me dice main. Main es el programa principal, es el código que estamos ejecutando actualmente. Entonces si quieren pueden intentar correrla en Spider, importarla y a ver cómo les bota la clase. ¿Listo? Pero es una clase como tal, es un tipo de archivo diferente. Esa es una ventaja. ¿Ok? Este es un entero y este pues es su propia clase. En este caso le puso racional. Ahí está. Bueno, no sé si tengan dudas de lo que les mostré o si les muestro una vez la actividad. Ustedes dirán. ¿Les muestro la actividad? ¿Alguien que no tienen dudas? Ok. Listo, ya está disponible. Esta actividad quiero que la revisen. Esta va hasta hasta el sábado. ¿Listo? Hasta el sábado a la medianoche. Es decir, la idea es que la trabajen hoy, que tengan dudas y el sábado la terminamos, cualquier duda que puedan tener, y entreguen. Nosotros sí tenemos esta clase, la clase de números complejos. Esa clase también tiene un comodín. ¿Listo? Es decir, esa clase, cuando usted define un número que le ponga al lado la J, está definiendo el número como complejo. Entonces, la idea es que usted haga una clase pequeña que tenga la clase de complejos y la pueda comparar con la clase que tiene Python. Es decir, que usted llega, imprime lado a lado la comparación de cómo lo trabaja la operación su clase y cómo la trabaja Python, para que sea sencillo de ver. Estos son los métodos que debe tener: suma de complejos, resta, multiplicación, división, valor absoluto, cadena de caracteres, que los muestre de esta manera, es decir, A más BI o A más BJ, como quieran, y que maneje ítems. Eso es lo mínimo que debe tener. También debe tener esto, que sea para obtener la parte real y para la parte imaginaria, es decir, dos métodos que el usuario pueda acceder desde afuera. No tiene por qué ser con operadores. Pero si quieren usar el operador o algo así, no hay ningún problema. Bien. Y estos métodos se obtienen, por supuesto, con el getItem. Con el getItem que usted diseñe, lo debe hacer. Y por último, comparar la clase, bueno, importar la clase para la que usted creó y comparar con la clase de Python ya definida. Entonces crea un objeto con la clase de Python o un par de objetos, hace operaciones y muestra el resultado. Y lo mismo con el que usted creó. ¿Está claro? Profesor, ¿y cómo accedemos a la clase que Python trae de complejos? Aquí está. Ah, listo. Gracias. Yo sé que vean bien. Muy pequeña la letra. Sí, un poquito, pero ahí sí Bueno. se ve bien. Ahí sí. No, profe, es que yo leí como, pues, diseño e implemente su propia clase complex y pues Ok. pensé que... Les sugiero que la suya la diferencie con algo. Esta la pongo en mayúscula y la de Python está como minúscula. O sea, usted importa complex o define, creo que Cholo tiene que importarla. Pues, creo que no. Hace complex y un número y ya. O sea, uno abre paréntesis y ya puede empezar a definir números complejos. Si tiene dudas, pues por supuesto acceda a la ayuda, help complex, y ahí sabe cómo se crean. Puede incluso revisarlo, cómo está hecho el init, cómo está hecho los métodos de adicionar, de sustraer, multiplicar, etcétera. Si quiere, puede llegar a mirar en la ayuda más o menos cómo funciona y copiar las buenas ideas que vea. ¿Listo? No es muy diferente hacer este método de complejos al que les acabo de mostrar. Realmente no.
Bueno, entonces, ¿qué? ¿Discord? Profesor. Revísenlo y trabajamos allá. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, pues. Cuéntame. ¿Me oyen? Sí, sí, señor. Buenas noches. Cuéntame. Buenas noches, Lenny. Profe, ¿cómo vamos en notas? Aquí solo como por curiosidad. ¿Hmm? Hombre, no les he revisado nada, pero les he puesto las soluciones del examen. No sé si lo miraron. ¿Cómo les fue ahí? Eh, Al examen, sí, señor, ese sí la pude ver. Del resto, pues no he revisado, ni idea. Eventualmente llegarán. Pero, profe, o sea, podemos esperar, no sé, algo encima de 4 o 5, ¿o no? Lenny, lo que le digo a los ingenieros, aquí aprende el que quiera porque no hay manera de fiscalizarlo en su casa. Y la mayoría les va bien, pero digamos de un curso me están aprendiendo yo creo que unas 8 personas y del otro me están aprendiendo unas 2 o 3. De hecho estaba que cerraba ese curso. Me llevaba a los 2 que servían para otro. Y ya, eso es. O sea, la cosa aquí es más por honor, más como aprender porque quiero aprender un tema o no. Porque que yo No, sí, tenga la claro, forma de totalmente saber de acuerdo, pero es si usted sabe que pues algo a o uno no. también le afecta el promedio. No, claro, pero o sea, las cosas que usted ha contestado las ha contestado a conciencia y en equipo y todo. O sea, ¿usted cree que está yendo mal? ¿Tienen esas dudas? O sea, de verdad les preocupa esta materia? Esa es mi pregunta. Me sorprende. Pues Debería hemos no cumplido preocupar. con todas las entregas. Por eso, o sea, y las han entregado, o sea, no son algoritmos sorpresa. El 80% de los algoritmos usted sabe lo que le tiene que dar. ¿Sí? Que haya la raíz de no sé qué. Que plantee un código que haga tal cosa. O sea, algo que se pueda comprobar matemáticamente con calculadora incluso. Entonces, no. Sí, entonces, O sea, sí, eso es lo que yo digo. El 80-90% de los códigos de las cosas que se entrega ya está seguro del resultado. O sea, nunca me han entregado algo que yo diga, uy, estos pelados no saben cuál es el valor real de esto porque no lo pueden hacer de ninguna otra manera si no es programando. No, siempre tiene alguna contraparte sencilla para ustedes. O un check-in que usted puede llegar a hacer mentalmente, ¿no? Le puse documentación, sí. Me recibe lo que el profesor me pidió, me entregó lo que el profesor me pidió, sí, ya, eso es. Pero bueno, sí, Listo. tienen No, esa razón. era No, mi... no, pero tienen razón en que debo entregarles eso en algún momento. Lo que pasa es No, pues que no hay afán, no hay afán, profe, tranquilo. muchas cosas han cambiado, como yo les comenté, entonces ese momento se me está alargando. Normalmente no me Pues esa era demoro mi tanto en esas preocupación, cosas. pero ya usted lo acabó de responder. O sea, mi preocupación era que, digamos, sí, cumplimos con todas las entregas y nos daba lo que se tenía esperado que diera, pero utilizábamos hasta 10 líneas o 20 líneas de código más de las necesitadas. Entonces, pues esa era como mi preocupación. Que de pronto por ese hecho nos bajara un poco la nota. Bueno, el semestre, para ser franco, el semestre está cerrando y usted lo veo preocupado con eso y tiene razón. En algún momento tendré que sacar y pegarme una noche de corrido calificando y salir de eso. divertido. Como cuando uno está estudiando en pregrado, pero calificando. Me decía, hoy vamos a darle de largo hasta que salgamos del examen. Y uno hacía eso, ¿no? En mi época era Coca-Colita y cigarrillo. No sé ustedes ahorita qué hagan, pero uno se reunía en la casa de una persona y ese era la cena, medianoche y desayuno de campeones. Y para parciar a las 6 de la mañana. ¿Con cigarrillo y qué? Coca-Cola. Eso era todo lo que uno necesitaba. No, hoy en día es la dieta del caballo y sale, profe. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Lenny, por favor. Ah, ok. Ya. No. Sí, también. Dios mío. ¿Pero no le da sueño? Bueno, hay de todo. Hay de todo. Ay, no. Ustedes le ponen filtro a Lenin. Ustedes intentan ponerle filtro a Lenin, pero no lo consiguen. Nunca lo consiguen.
Lenin no tiene filtro, entiendan, muchachos. Qué peligro, Jesucristo. Ay, Dios, siempre hay uno así en el grupo. Yo era el de mi grupo, aunque ya me calmé. Ah, ¿sí? Sí, Ah, bueno. siempre hay uno así. Bueno, profe, gracias. Listo, cualquier dudita me pregunta. Revisen lo que tienen que hacer. Vale, Sí, señor. chao. Ok, profe. Eh, muchachos, creo que ya vamos a terminar la clase. Bueno, no sé si la información les pareció muy densa o qué, pero tienen como poquitas dudas por lo visto. Vamos a terminarla el sábado, entonces cualquier duda que tengan, acumúlenlas para las 2 horas de clase del sábado. Listo, porque después pues sigue los dos grupos y no les puedo decir que les voy a estar parando bolas. Ya después de que terminen las 12 del día del sábado, ya me desentiendo por completo de eso, que hay varias cositas que hacer. Sí, entonces un abrazo, gracias por venir y nos vemos el sábado. Listo, profe, hasta luego. Chao. Bueno, Hasta hasta luego. luego. Listo, profe, hasta luego.